Foro de Educación y Tecnología. Un espacio de discusión, análisis y reflexión para generar conocimiento colectivo y pensamiento crítico. Con la moderación de la doctora Karina Guardado, gestora de investigación de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, y de la doctora Ana Martín Cuadrado, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Les brindo una cordial bienvenida al programa Foro de Educación y Tecnología. En esta edición el tema que abordaremos es creación de recursos educativos digitales. Para dar inicio, les compartiremos una cápsula informativa con el objetivo de conocer algunos aspectos básicos que nos ayuden a comprender mejor el tema que estaremos desarrollando. Creación de recursos educativos digitales. Según Karina Guardado, un recurso educativo digital se define como un material digital conformado por un conjunto de información, orientaciones y/o actividades preparadas con el fin de apoyar, acompañar y fomentar el aprendizaje autorregulado en correspondencia con los conocimientos, competencias y actitudes que se pretende alcance el estudiantado, adaptados a sus necesidades y que correspondan a un diseño curricular. Para Florence Martin y Anthony Carr-Petrus, los elementos esenciales de un recurso digital son la introducción con detalles de bienvenida, un esquema de temáticas que serán abordadas, objetivos y contenido instruccional, actividades de práctica para aplicarlos, un resumen y evaluación para medir los aprendizajes. De acuerdo con Germán Gallego Trujillo, elegir el tipo de recurso a elaborar depende de la intencionalidad educativa y del contenido a presentar, por lo que clasifica a los RED en 3 tipos: expositivos, que tratan de difundir el conocimiento; descriptivos, que representan las ideas; y narrativos, que cuentan experiencias. En cuanto a los formatos, los clasifica en textual, visual, audiovisual, animaciones e imágenes. Bien, ahora les invito a que conozcamos a nuestro panel de expertos invitados que nos apoyarán con sus aportes para el abordaje de la temática de este foro. Maestro Cristian Santiago Pucha, integrante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y docente en el Instituto Superior Superarse de Ecuador. Maestra Raquel Vanessa Badilla, diseñadora gráfica multimedia de la Dirección de Producción de Material Didáctico de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Doctora Lourdes Pérez Sánchez, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Doctor Fernando José Espanol, profesor e investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Bien, muchas gracias. Quiero dar una cordial bienvenida a nuestros expertos invitados y voy a en este momento dar un espacio para que nos brinden un breve saludo. Por favor, doctora Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Un placer estar aquí con todos vosotros y trabajando y tratando temas tan interesantes, tan actuales y tan necesarios como es el que tenemos entre manos hoy. Un placer. Muchas gracias, un gusto. Doctor Fernando Español, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Karina, desde Brasil. Buenos días a los otros amigos. Es un gusto. Es un placer, gracias a la Universidad de El Salvador y a ti, Karina, por este convite. Es un placer poder estar junto con Lourdes, con Santiago, con Raquel, y José, para que nuestros oyentes de radio, o sea, una de las medias más antiguas, se possa compreender esta necesidad de desarrollar los contenidos, de desarrollar las capacidades de aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Bien, Raquel, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Saludos a todos los que nos escuchan y también los que nos sintonizan a través de Facebook. Es para mí un placer compartir con ustedes esta mañana acá desde Costa Rica y poder comentar un poquito de cómo hacemos el tema de los recursos digitales acá y que ojalá de esta experiencia se desprenda conocimiento positivo para poderlo aplicar entre todos y construir juntos. Sin duda que así será, Raquel. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, a mi amigo también Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora Karina? Qué gusto saludar desde acá, desde Ecuador. Pues gustoso de estar compartiendo con esta calidad de expertos en el tema del manejo de recursos digitales, la creación de recursos digitales, pues sobre todo topar este tema tan importante que es una pieza fundamental dentro de lo que es la educación virtual. Muchas gracias. Muy amable, gracias realmente por acompañarnos en este espacio. Es un privilegio contar con su participación. Antes de iniciar, quiero brindarles también un cordial saludo de parte de la doctora Ana Martín Cuadrado, quien también siempre me acompaña como moderadora en este espacio, pero en esta ocasión, por otras actividades, no logró participar, pero me pidió que le brindara un cordial saludo. Así es que ella es parte de este esfuerzo también. Y bien, en este momento iniciaremos con el primer bloque del foro. Para ello, quiero mencionar que la irrupción y los avances de las tecnologías de la información y la comunicación están incidiendo en la producción, distribución y acceso a los recursos educativos digitales. Además, encontramos mayor diversidad de recursos educativos como el audio, video, texto, imagen, presentaciones electrónicas dinámicas, animaciones, simulaciones, entre otros. En este sentido, desde su perspectiva y experiencia, ¿qué tipo de recursos educativos digitales consideran que están teniendo mayor auge, valorando los avances de las tecnologías y los procesos de transformación digital de las instituciones de educación superior? En este caso, invito al doctor Fernando Español que por favor nos brinde sus aportes. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Karina, creo que es importante definir qué son los recursos, pero una de las partes importantes del desarrollo, reaprovechamiento de los recursos es entender, interactuar y conocer quién es lo público, a qué se dedica esto. O sea, el recurso es parte de definir dónde está mi público, qué tipo de aceite, o sea, el concepto del diseño, del dibujo educacional, del diseño instruccional, pero conocer la audiencia creo que es lo importante, porque a partir de esto puedo definir qué tipo de recurso esta audiencia tiene acceso. Estamos hablando ahora acerca de una media como radio, o sea, las personas que están oyendo ahora son personas que van a comprender la necesidad que yo tengo de desarrollar una narrativa a partir del concepto que se va a tratar. Entonces, el concepto de entender, ahora sí, tenemos una media de radio que só va a tratar con informaciones que son del audio. Entonces, tengo que tratar las informaciones acerca que las personas escuchan, imaginen esto. Entonces, la definición acerca de cuál es el mejor recurso, creo que es mejor mirar quién son las personas, qué tipo de recursos estas personas tienen disponible, cuál es la capacidad para que estos se puedan tratar esto. Entonces, creo que es importante, sí, tener que mejor llegar a la persona que está escuchando. Creo que es esto, Karina. Perfecto, gracias doctor, muy valiosa su aporte porque tal como usted menciona, para lograr incidir de manera más efectiva en este proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos primero conocer a nuestra audiencia y determinar a partir de ello y de los objetivos de aprendizaje qué tipo de recurso es el más conveniente, ¿no? Así es, depende del contexto y la realidad, el tipo de contenido, hay muchos elementos que confluyen para poder nosotros determinar cuál es ese tipo de recurso que vamos a elaborar. Bien, en este caso, doctora Lourdes, desde su perspectiva y la realidad en la UNED de España, ¿qué nos puede compartir? Gracias, Karina. Efectivamente, uno de los elementos fundamentales para considerar qué tipo de recurso educativo digital es el más adecuado, por supuesto, es el público, ¿no?, al que va dirigido, pero
En el contexto en el que nos movemos, que es la educación superior, y en mi universidad, como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tenemos materias, tenemos grados, másteres y demás, ¿no? Formaciones que van dirigidos a múltiples tipos de destinatarios. Es decir, contamos con muchas personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de dificultad, que tenemos que hacer adaptaciones a los materiales, es decir, tenemos que tener efectivamente en cuenta todas esas cuestiones, pero además, viendo la gran diversidad que tenemos, nos tenemos que ir un poco adaptando, ¿no?, a ese amplio abanico de personas, pero también los contenidos son altamente condicionantes, ¿no? No es lo mismo transmitir o trabajar un tema sobre la didáctica general, ¿no?, de cómo enseñar, o hacer una asignatura o trabajar una materia de química, física o economía, ¿no? Son completamente distintos, pero es verdad que desde la UNED intentamos generar contenidos y materiales de fácil acceso, teniendo en cuenta todo el tema de accesibilidad. Incluso sabéis que aquí, bueno, en la UNED contamos con una unidad que se llama UNIDIS, que precisamente trabaja todos estos temas de adaptación a este público tan diverso que tenemos, ¿no? Entonces, todos los materiales cuentan con esos elementos de adaptación. Es cierto que nosotros todos los materiales, además del manual físico, del manual del libro físico para el estudio de cada materia, contamos con una plataforma en la que podemos utilizar recursos digitales de muy diferente calado. Desde el simple documento PDF, ¿no?, con un contenido de lectura, pero siempre tratamos que sea un documento enriquecido con hipervínculos a una información un poco más ampliada, con vídeos que complementen esa información, incluso las propias grabaciones que hacemos los equipos docentes de las sesiones en directo que hacemos con los chicos, y propias videotutoriales que hacemos explicando algunos temas en los que hayamos visto dificultad, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos adaptando un poco tanto a la gente, a los destinatarios, como al tipo de contenido que tenemos entre manos, ¿no? Si es de carácter más teórico, más práctico, si vamos a trabajar un caso, si vamos a simplemente sacar las ideas generales de un tema un poquito más teórico, pero sí que intentamos hacer que los contenidos sean ricos, que los materiales y los recursos que van a trabajar los chicos sean ricos en información, en otros vínculos adicionales, otros recursos, otros espacios que le permitan tener una visión mucho más amplia de lo que se está trabajando. Perfecto. Realmente usted ha abordado un punto que es muy sustancial, ¿no? Y es la accesibilidad, el ser inclusivos en los recursos educativos digitales, no dejar fuera a ciertas poblaciones, sino incluirlos, y que esos recursos logren llegar a más personas, ampliar la cobertura, y también que la calidad del contenido, que es la base fundamental, pues se logre cumplir, ¿no? No solo es que sea bonito, atractivo, sino que el contenido en sí sea la base de ese recurso. Excelente, doctora. Muchas gracias. Bien, en el caso de Santiago, ¿qué nos puedes compartir también sobre qué tipo de recursos ustedes están trabajando, la experiencia que tú has tenido, en qué tipo de recursos también han enfocado? ¿Qué tal? Adelante. Gracias, Karina. Bueno, pues bien, aquí habría que hacer también un breve contexto, ¿no? Del aumento, sobre todo el aumento significativo de las carreras híbridas que surgieron después de la pandemia. Entonces hay un aumento significativo de carreras en las cuales están apuntando a hacer perfiles tecnológicos y que obviamente deben ser sustentadas por el desarrollo de herramientas digitales que ayuden pues a sustentar estas nuevas carreras. Y obviamente pues esta brecha digital que se ha ido cerrando de a poco, pues ha permitido que estas nuevas carreras, pues sobre todo que las universidades e institutos superiores trabajen en función de satisfacer las necesidades de aprendizaje del nuevo público, de los nativos digitales.
Entonces, los nativos digitales obviamente tienen otra forma de cómo quieren formarse, de cómo quieren aprender. Entonces, en este contexto, por ejemplo, sí tenemos que tener en cuenta de que este tipo de público, pues lo que buscaría es que, pues, sobre todo, fortalecer las nuevas herramientas del trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo, a la par también de desarrollar y fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas reales en el contexto de la carrera. En ese sentido, pues sobre todo, pues ha venido también pues un avance bastante notable en lo que tiene que ver con el uso de herramientas digitales, porque obviamente se ha manejado pues Moodle, Classroom, Teams, pero sin embargo ya esta era de la tecnología 4.0, pues en la cual ya está inmersa la inteligencia artificial, yo creería que varias de las herramientas están apuntando a ser arrolladoras en ese contexto, pues que obviamente las metodologías activas de aprendizaje que tenemos, por ejemplo, la gamificación, la aula invertida, pueden ser sustentadas por medio de la inteligencia artificial. Tal es el caso que, por ejemplo, que en el instituto que estoy trabajando y también en la institución de educación pública, perdón, institución pública en la cual laboro, pues se ha desarrollado herramientas de inteligencia artificial, pero sobre todo manteniendo, por ejemplo, una metodología activa de aprendizaje, que es en este caso, pues lo que es la narrativa digital. Entonces hemos conllevado en desarrollar, en tener un guión aterrizado a un problema, en este caso, por ejemplo, qué sé yo, al uso de herramientas digitales en los niños, y que pues se ha conllevado a una narrativa digital utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Entonces yo, por ejemplo, en mi contexto, diría que estas nuevas herramientas están siendo utilizadas ya en diferentes instituciones de educación superior en mi país, y que obviamente pues eso conlleva también a que los docentes estemos a la vanguardia, estemos en constante perfeccionamiento, capacitación, para tratar en lo posible de que no seamos suplantados, porque eso también conllevaría que quizás en algún futuro pensaríamos de que los docentes pudiésemos dejar tomados en cuenta en el proceso educativo, porque quizás un robot o la inteligencia artificial satisfacería las necesidades de aprendizaje del estudiantado. Entonces, más bien necesitaríamos como docentes, pues, reinventarnos, reestructurar nuestro pensamiento, reestructurar nuestra forma de dar las clases para, pues, que la inteligencia artificial sea más bien un uso potente dentro de nuestras necesidades educativas, dentro del contexto de educación. Excelente. Realmente muy interesante, Santiago, y tú has abordado un punto bien importante también, y es el tema del manejo, el dominio de las tecnologías, de saberlas utilizar y aprovechar para lograr ese potencial didáctico y esa combinación técnico-pedagógica, ¿no? Porque sí, tú has mencionado, hoy en día se escucha mucho el tema de la inteligencia artificial, los temores que existen de algunos docentes que consideran que esto los puede llegar a sustituir, pero realmente creo que como tú mencionas, es un punto importante conocer, dominar las tecnologías, porque así sabemos cómo las vamos a aprovechar y las vamos a aplicar en nuestro quehacer, en ese quehacer académico, pero de un punto de vista didáctico, porque la tecnología está allí, pero quien le da el carácter pedagógico es el docente, naturalmente. Así es que la herramienta la tenemos que saber utilizar como un medio, ¿no? Pero no es el fin realmente. Muy bien, gracias por compartir esas experiencias tan enriquecedoras. Vamos ahora a un lugar más cercano acá en Centroamérica con mi amiga Raquel Badía, que me gustaría que nos comparta también desde su experiencia. Ella es diseñadora gráfica, tenemos esa riqueza también de compartir diferentes perspectivas. Así es que Raquel, nos gustaría por favor escuchar cómo ustedes están trabajando en la UNED de Costa Rica en el punto, desde el tema de la creación de contenidos. ¿Qué experiencias podrías mencionar? Claro, con todo gusto. Considero que indudablemente uno de los materiales que ha tenido más auge es el recurso audiovisual. La manera en la que las personas consumen información ahora las predispone a este tipo de comunicación. Si ustedes, toman en cuenta cómo las redes sociales han inclusive cambiado la forma de consumir contenidos, las personas por lo general quieren ver videos cortos, concisos, atractivos, dinámicos. Entonces el audiovisual considero que es uno de los formatos que ha tenido más auge. Y no solo porque sea la forma de comunicación de las nuevas generaciones, sino también porque inclusive a los docentes se les ha facilitado el acceso a ciertos software y tecnologías de creación de videos que antes requerían una especialización muy específica para poderse usar.
Es decir, ahora hay como que herramientas que son más sencillas para el usuario y no involucran tal vez ser un productor audiovisual profesional, sino que ha bajado un poco a un docente no especialista en la materia la capacidad de generar ese tipo de recursos. Otro de los formatos, igual dentro del audiovisual hay diferentes formatos, ¿verdad? Considero que el videotutorial, que es donde uno enseña un procedimiento, este es otro de los formatos que ha tenido bastante auge. El tema de los recursos abiertos, recursos educativos abiertos, donde las personas no necesariamente tienen que crear su contenido, sino buscar recursos que existan en Internet y que se puedan compartir. Como bien lo mencionaba Santiago, el tema de la gamificación, incluir elementos gamificados en los materiales es otro de las características que son muy atractivas para las nuevas poblaciones. Incluir temas de interactividad donde el estudiante haga. Y pues, a pesar del valor que tiene el tema audiovisual, no se puede dejar de lado el contenido textual. Como bien lo mencionó doña Lourdes, pues ahora la tendencia, aunque tenga su apoyo audiovisual, siempre es importante que sea un texto enriquecido, ya sea un texto digital o un texto físico, y también considerar, por ejemplo, el segundo principio del diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad? Ofrecer varias formas de representación, es decir, ofrecerle al estudiantado diferentes maneras de acceder a un contenido. Porque por lo menos nosotros en la UNED tenemos estudiantes de todo el país. No todos tienen el mismo acceso a Internet, no todos tienen el mismo acceso de conectividad ni la misma cantidad de datos en sus dispositivos, ¿verdad? Entonces, esto de ofrecer varias formas de representación a la hora de diseñar materiales es uno de los aspectos más importantes que consideramos, por lo menos en la UNED de Costa Rica. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Gracias a ti por este valioso aporte. Has mencionado otros elementos esenciales, ¿no? Y este hecho de los tipos de recursos audiovisual, los textos enriquecidos, yo comparto totalmente tu aporte, y es que a veces se tiene la idea que por las videoclases ya el texto desaparece. Y realmente cuando vemos el proceso para elaborar un recurso educativo, sabemos que primero tengo que desarrollar ese contenido, y eso es un texto que yo desarrollo, luego paso al guión y del guión ya a la producción, es decir, no va a desaparecer naturalmente. Realmente han sido elementos importantes, y sí he tenido la experiencia de compartir, de conocer cómo ustedes trabajan, y me parece que es muy importante también el desarrollo de los materiales a través de la unidad de producción de materiales didácticos. Es un trabajo bastante intenso, y comparto también tu valoración en que cada vez más el docente se esté involucrando como actor principal de la producción de sus recursos. No siempre logramos contar con una unidad de apoyo técnica que esté a la par, que nos guíe. Entonces ya necesitamos un poco también algunos recursos básicos que el docente los puede ir elaborando, y sí existen cada vez más herramientas que te facilitan, que ya traen diseño, que haces una presentación dinámica, herramientas en la web donde yo puedo hacer grabaciones, podcasts. Entonces se facilita, ¿no? Diseños también, que ya hay paletas de colores ya establecidas, eso ayuda también. Creo que la doctora Lourdes también quiere agregar algo más adelante, doctora. Sí, tras escuchar a Santiago y a Raquel, claro, me voy a mi realidad, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que han comentado, pero también una cuestión que es muy determinante a la hora de pensar en cómo presentar a los estudiantes los contenidos y demás, es el número de estudiantes que se tiene, ¿no? Que se maneja. Claro, nosotros tenemos a veces asignaturas con 1.000, 2.000 estudiantes. Entonces, el poder realizar algún tipo de recurso digital interactivo que sea, bueno, pues es como muy difícil, ¿no? Porque
muchos de nuestros estudiantes necesitan lo que es el texto, el manual físico o bien los capítulos colgados en la plataforma, porque bueno, trabajan, tenemos un perfil de estudiante que no es el estudiante recién salido de la educación secundaria, ¿no? Y que se incorpora a la universidad con 18 o 20 años, sino que tenemos un perfil de estudiantado mayor, que está trabajando, que tiene familia, etcétera, etcétera. Y entonces ellos lo que necesitan es realmente tener el contenido bien empaquetadito, bien presentado, que puedan leerlo en sus ratos, cuando pueden, cuando bueno, pues sacan ese ratito para trabajar. Y ese otro tipo de materiales digitales como más visuales, más apoyados en vídeo, en audio y demás, son para ellos algo complementario, ¿no? Para nosotros es también otra forma de motivar a los estudiantes, ¿no? Pero sí que es verdad que el perfil de los estudiantes y el número de estudiantes que manejamos también es un gran condicionante, ¿no? A la hora de pensar en cómo ofrecerles el contenido. Excelente, gracias, doctora Lourdes, por esta importante valoración. Como usted menciona, un reto que se suele tener en los cursos es la cantidad de estudiantes. No es lo mismo un curso en el que tenemos 20 estudiantes a 1,500, como usted ha mencionado, es totalmente diferente. Entonces, hay que hacer esos ajustes, esas valoraciones, precisar según cada momento, según cada realidad y contexto, porque eso nos va a permitir lograr con mayor eficiencia y conocer esas necesidades de nuestros estudiantes es fundamental. Excelente, les agradezco. Hoy vamos a pasar al siguiente bloque. En este caso, sabemos que la decisión acerca de qué tipo de recurso educativo digital elaborar debe estar fundamentada en aspectos pedagógicos con el debido soporte de las tecnologías de la información y la comunicación y para lograr pues, incidir de manera eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, ¿qué elementos consideran que deben formar parte de la estructura de un recurso educativo y digital y qué aspectos se deben considerar para medir su efectividad? Bien, en este caso, iniciamos con el doctor Fernando Español. Adelante, doctor. Bueno, volvemos entonces. Creo que crear, editar, o sea, desarrollar los contenidos digitales en sus diferentes formatos, que es la charla que estábamos ayer, depende sobre todo de estar anclado en una metodología de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tratar de los objetivos de aprendizaje es muy bueno. Me gusta mucho la taxonomía de Bloom, sea la revisada o la en 1956 y otra en 2000. El concepto de la taxonomía de Bloom para desarrollo de los objetivos de aprendizaje, o sea, conocer la posibilidad que se va el pensamiento de la hora inferior acerca del pensamiento objetivos que las medias, los textos, sean producidos a partir del concepto que debemos recordar, comprender, o sea, aplicar, analizar y crear. Esto que es la grande, me gusta de la taxonomía por esto, porque se puede tratar los objetivos de aprendizaje a partir del contexto que se va tratando. Entonces, la taxonomía de Bloom creo que sea el principal indicador para esto, creo. Tenemos otras taxonomías, tenemos toda la base del concepto que se ha tratado a partir del concepto de el diseño instruccional, o sea, se ha definido. Pero la taxonomía creo que nos aporta más para entender qué se hace con el contenido, qué se quiere que desarrolle a partir de su capacidad. Entonces, pasamos a un primer contenido que es muy sencillo, a un contenido más evaluado, más aprofundado acerca de esto. Entonces, creo que esto es la parte principal, o sea, desarrollar los objetivos de aprendizaje anclados en una metodología de enseñanza que permita los aspectos de interacción, de interactividad, los aspectos de desarrollo de su pensamiento superior para las personas que están aprendiendo. Es esto. Perfecto, muy de acuerdo con usted. Elaborar un recurso educativo implica elementos como el diseño instruccional, ¿no? A veces vemos recursos que están alojados en una plataforma, pero no están acompañados o no se identifica todo ese diseño que implica, ¿no? El diseño instruccional y también los aspectos que usted mencionaba de la taxonomía de Bloom,
cómo podemos irlos integrando entre otra diversidad de herramientas técnicas que nos contribuyen a que ese logro de esos objetivos de aprendizaje, que sin un objetivo de aprendizaje, pues ese recurso pues no tiene mayor, digamos, significado, ¿no? Así es que gracias, doctor Español. Bien, ahora me gustaría conocer la participación de Raquel, porque desde el punto de vista de ella, como también en su especialidad, ¿cómo visualizan esa efectividad? ¿Cómo miden la efectividad de un recurso educativo? Sé que en el diseño pues se toman en cuenta diferentes elementos, ¿no? Pero ¿qué elementos suelen ustedes considerar, Raquel? Un recurso educativo debería estar fundamentado en 3 pilares básicos. El primero sería el pedagógico, donde hablamos todo esto de que responda a un objetivo, que sea pertinente. Es interesante también sobre este tema del material que se va a hacer, pensar si es un material oficial institucional o si es un material que está elaborando el docente fuera de la oficialidad, ¿verdad? Por lo general, los materiales que no son oficiales obedecen tal vez a un interés del docente por dinamizar algún contenido. Los oficiales, más que todo, obedecen tal vez a que se encontró un tema que es de cierta dificultad, se detectó que se requería que ese contenido se desarrollara de otras maneras, pero obedece también o debería obedecer a un plan institucional de actualización de contenidos, inclusive a nivel de carreras. Entonces, por un lado, tenemos toda esta complejidad del componente pedagógico. El segundo pilar sería la parte técnica, que ahí es donde pues tengo más experiencia, que sería la parte calidad visual, calidad de sonido, estética, composición. El tercer componente es la accesibilidad. ¿Cómo los estudiantes van a acceder a este contenido? Porque podemos tener un material muy pertinente, muy bien hecho, pero no es accesible. ¿Y accesibilidad qué implica? Es desde cómo lo van a consumir, dónde va a estar, si tiene el peso óptimo para web, digamos, o si lo van a consumir por dispositivos móviles. Por ejemplo, nosotros en el programa de producción electrónica multimedial de la Dirección de Producción de Materiales, principalmente desarrollamos materiales digitales. Nosotros tenemos estadísticas, más o menos el 30% de las personas los consumen a través de dispositivos móviles, celulares. Entonces nosotros pensamos en ese 30% haciendo que los pesos sean óptimos. ¿Cómo se mediría la efectividad? Pues con evaluación, es decir, evaluaciones integradas adentro del material, ya sea autoevaluaciones, donde el estudiante puede ir midiendo su progreso. Inclusive hemos integrado mecanismos de gamificación para que esta evaluación pues sea más dinámica. Entonces, usted completa las evaluaciones y tal vez tiene acceso a diferentes tipos de medallas o premios y que de alguna manera aportan a la experiencia del estudiante una experiencia distinta, ¿verdad? Como a diferencia de consumir un contenido regular sin este tipo de motivación. Entonces, básicamente eso diría yo a nivel de estructura, considerar toda la parte pedagógica, la parte de calidad técnica y la parte de accesibilidad, todas son importantes. Para medir la efectividad, el tema de la evaluación del contenido, pero también estamos trabajando en la evaluación del formato de acuerdo a estadísticas de usabilidad, más que todo el diseño de experiencia de usuario y ese tipo de cosas. Perfecto, sí, me parece muy valioso y ese punto que menciona sobre medir la efectividad a través de esas estadísticas, la analítica de datos, que el Big Data que ahora se utiliza, que las mismas tecnologías nos proporcionan, es importante porque ayuda a ver qué tanto están utilizando medir esa usabilidad de los recursos. De repente elaboramos un material que consideramos que está muy bien, lo subimos y casi nadie lo ve.
Entonces, si lográramos estar consultando en las plataformas cómo va esa usabilidad, ayudaría. También todos los elementos que ha mencionado, muy de acuerdo, creo que ha sido muy enriquecedora tus aportes y muy agradecida también. Vamos ahora a conocer la experiencia también de la doctora Lourdes en este caso. Adelante, doctora. Gracias, Karina. Nosotros, bueno, desde la experiencia de la UNED, sí que tenemos una estructura muy clara para todos los contenidos que se ofrecen. Es una estructura que es seguida por todos los equipos docentes para las asignaturas y que busca o persigue un alto nivel de coherencia entre aquello que se tiene que enseñar, o sea, que se quiere mostrar, los objetivos de aprendizaje que se persiguen, a través de qué tipo de actividades, cómo se presentan los materiales y ofrecer diferentes formas de evaluación de la autoevaluación que mencionaba Raquel antes, que nos parece fundamental para que el alumno vaya midiendo un poco fuerzas, ¿no? De cómo va asimilando ese aprendizaje, ¿no? Y ese contenido. También se han hecho algunas aproximaciones al tema de la coevaluación, pero bueno, ese es otro apartado. Y, por ejemplo, ahora que este año se ha iniciado un nuevo grado de infantil en nuestra universidad, con una nueva plataforma, es decir, ha sido nuevo todo, ha sido un proceso en el que se ha intentado eso que se estaba haciendo apoyándose en un manual de estudio que sigue existiendo, que muchos equipos docentes escriben el libro y se tiene que comprar, pero otros muchos hemos optado por la opción de crear esos materiales y colocarlos en la plataforma, también apoyándonos en elementos como cuestionarios para hacer un seguimiento de autoevaluación de los aprendizajes. Hemos intentado hacer, como tú decías, Karina, ese seguimiento de cuáles son los materiales más consultados, que más han gustado, que menos. Es decir, tenemos también pequeños cuestionarios donde les preguntamos a los chicos cómo va la cosa, ¿no? Si les está pareciendo bien, si no les está pareciendo bien. Les ofrecemos materiales adicionales, pero siempre dentro de una estrategia de coherencia entre aquello que se quiere enseñar, qué objetivos se quieren lograr y cuáles son las vías o las actividades que mejor pueden ayudar a conseguir esos objetivos de logro con sistemas de evaluación, lo que llamamos la evaluación continua a lo largo de todo el proceso, que culmina en la elaboración de trabajos prácticos en los que se vea la aplicación práctica de la teoría trabajada. En algunos casos se complementa lo que se llama prueba de evaluación continua o PEC, que las llamamos, para cortar el nombre. Se complementan con exámenes de corte tradicional que tienen que ir presencialmente y desarrollar pues, un tema, una idea, unos problemas, unos trabajos, lo que sea. Pero intentamos sobre todo esa línea de coherencia entre aquello que queremos impartir y aquello que queremos lograr. Excelente. Sí, realmente muy de acuerdo. Esa manera de hacer esa evaluación de los recursos antes de hacerlo llegar digamos, la versión final, ¿verdad? Es importante conocer la opinión de un grupo de estudiantes, de colegas también de la misma, docentes de la misma área y ver qué les parece. De repente surge alguna opinión, algo que quizás no se comprende mejor y da la oportunidad de hacer las mejoras a ese recurso antes de hacer llegar la versión final, ¿no? Así es que sí, muy de acuerdo, doctora. Creo que quería agregar algo más, me parece. Sí. A raíz de tu comentario, Karina, por ejemplo, cuando hemos ido elaborando los materiales, en este caso ha sido un poco, digamos, con el tiempo con mayor premura, ¿no? Pero sí que, no sé si, como sabéis, en la UNED tenemos un equipo de tutores en muchos centros asociados repartidos por toda la geografía nacional y en algunos centros en el extranjero, que
están asignados a esas asignaturas y ellos se trabajan los contenidos que nosotros elaboramos y ayudan a sus grupos de estudiantes en esos centros asociados a través de tutorías, bien sean virtuales, bien sean presenciales. Y lo que sí que hemos procurado en esta ocasión, que ha sido un poco, en vez de hacerlo casi de forma previa, como nos gusta, lo hemos tenido que hacer por el tiempo del que disponíamos, a posteriori y durante, ¿no?, el proceso, preguntándoles qué les parecían esos contenidos a ellos como profesores que van a tener que trabajar ese contenido con los estudiantes de forma directa, ¿no? Y nos ha ofrecido unas retroalimentaciones muy interesantes porque nos han dicho, pues esto nos ha parecido muy bien, esto yo creo que deberíais complementarlo con algún recurso. Entonces nos han ido dando ideas que, aunque en el momento pudimos solo aplicar algunas, porque no era posible a lo mejor rehacer alguna cosa, bien sean virtuales, se podrán tener en cuenta todas esas opiniones. Perfecto. En este caso, doctora, tal como usted ha mencionado, tienen otra forma, otros caminos, ¿no? Y eso es lo interesante porque cada institución tiene sus propias experiencias y lo han ido ajustando según cómo han visto lo que ha ido funcionando, porque la teoría nos dicta o nos dice un camino, pero ese diseño instruccional que mencionaba el doctor Fernando también nos hace que cada institución, sobre la base de esa experiencia, lo que en la práctica les ha sido funcional, vayan adecuando ese diseño, esa hoja de ruta, ¿no? Así es que me parece muy importante. Gracias. Bien, Santiago, en tu caso, ¿qué nos puedes comentar acerca de cómo están ustedes en este tema? Pues bien, una acotación, escuchando los valiosos aportes de los tres profesionales, pues también para recalcar, bueno, podríamos indicar que para desarrollar los elementos claves del recurso educativo, pues habría que tener una mixtura adecuada en tres componentes fundamentales, que sería la pedagogía, la tecnología y los contenidos. Ya topó el doctor Fernando, que obviamente el desarrollo de una matriz de diseño instruccional, de un sílabus en el cual se planteen objetivos claros que perseguir, pues obviamente podrá facilitar de esta manera la creación de un recurso digital, porque obviamente el establecimiento de esas metas, de esos objetivos que pueden orientar el desarrollo de un recurso digital bien plasmado, acorde a los requerimientos y necesidades del público objetivo, me parece que es fundamental en ese contexto. Pues también apareciendo en ese sentido, también pues el tener una estructura organizada, el mantener una estructura en la cual se desarrollan los contenidos acorde a su objetivo, en el cual pues facilite la navegabilidad, se pueda, los contenidos que se manifiestan en este sentido, en lo que tiene que ver con los recursos didácticos interactivos, pues sobre todo que sean amoldables y fáciles de manipular. Sí, los estudiantes muchas veces se aburren cuando encuentran muchos clics en el desarrollo de los recursos digitales. Entonces, a pesar de que quizás ellas se desenvuelven mejor con la tecnología, probablemente si es que no tiene un contexto educativo claro, pues obviamente quizás no le van a encontrar como que una facilidad en la navegabilidad y obviamente pues quizás no cumplan con el fin del aprendizaje. También pues valga recalcar que nosotros también en lo que tiene que ver en el instituto pues desarrollamos dentro de la asignatura la creación de contenidos didácticos interactivos con los estudiantes, de tal manera que planifican la clase en base a la taxonomía de Bloom y obviamente pues van mejorando esa planificación conforme van revisando las metodologías activas de aprendizaje. Por ejemplo, revisaron la metodología de actividad de aprendizaje, la gamificación, los componentes gamificados y obviamente pues ven el recurso y después lo amoldan adentro de la planificación que vieron con anterioridad. Después ven lo que tiene que ver con la clase invertida, planificación, el design thinking también, inclusive también como una metodología activa de aprendizaje y obviamente la tecnología que sustenta esa metodología, de tal manera que ellos van poniendo en práctica todo lo que van recibiendo conforme semana a semana y van adaptando la matriz original, de tal manera que pasa por un periodo de 6-7 semanas en las cuales presentan una matriz mejor presentada,
una matriz en la cual se insertan ya recursos didácticos interactivos conforme a los conocimientos que van adquiriendo en ese transcurso de tiempo, y al finalizar el reto que tienen que presentar una planificación con los nuevos recursos de aprendizaje que vieron, y obviamente sustentadas también con la tecnología. Entonces el reto es que puedan mejorar esa matriz inicial, con esa planificación inicial, y sobre todo con todo de semana a semana que se va viendo ese tipo de recursos, de tal manera que se entrega una matriz pulida, una matriz que es revisada por el tutor. En caso de mi persona, se va desarrollando un feedback, una retroalimentación constante, o ajustes en las presentaciones si es que no están claras, revisando las metodologías que están utilizando, ajustando las planificaciones. Entonces, así es como nosotros desarrollamos, de tal manera que en este caso medimos el impacto en el antes y el después. Si cómo presentaron la matriz y si es que los recursos verdaderamente planificados para ajustar esa clase verdaderamente cumplen con ese objetivo. Excelente, mira, qué interesante esto que nos has compartido, Santiago, realmente muy, muy importante. Es otra forma, otro camino. Como vemos, la elaboración de recursos educativos depende en cada contexto, en cada lugar, lo pueden enfocar diferente, pero al final logramos y buscamos lo mismo, ese fin pedagógico, lograr ese objetivo de aprendizaje y esa efectividad, ¿no? Que sea de calidad ese recurso también. Así es que gracias por compartirnos esta importante y valiosa experiencia. Y bueno, vamos entonces ya al último bloque de este importante, interesante foro, y que gracias a sus aportes resulta un espacio muy enriquecedor de análisis, de reflexión. Bien, en este caso, ya como lo hemos identificado y observado, el rol del docente está cambiando, y esto se debe a la demanda de nuevas funciones, siendo una de estas la de crear recursos educativos digitales. En este ámbito, ¿cómo visibilizan esta función del docente desde el punto de vista de las competencias digitales y el apoyo de una infraestructura institucional? En este caso, iniciamos con la doctora Lourdes. Gracias, Karina. Bueno, como ya al principio yo creo que mencionó, o se ha ido mencionando a lo largo de las exposiciones, el rol del docente, bueno, pues se conforma, ¿no?, como algo esencial, como algo básico en esta tarea. Es cierto que los docentes nos estamos enfrentando a nuevos retos constantemente. Nos vemos un poco obligados, ¿no?, a estar constantemente formándonos y actualizándonos, porque precisamente todo el tema tecnológico es algo que cambia tanto y va añadiendo cosas nuevas, como mencionó Santiago, con el tema de la inteligencia artificial. Nosotros ya también estamos recibiendo formación en este sentido como docentes. Yo siempre establezco dos roles distintos en el trabajo que un profesor tiene que hacer a la hora de construir esos contenidos, en este caso recursos educativos de carácter digital, y yo soy partidaria, entre comillas, de la reutilización. Es decir, está muy bien que los profesores sean los diseñadores de esos contenidos y que traten de hacer y de presentar los contenidos de una forma más motivadora, en diferentes formatos y demás. Pero tenemos también que tener presente que hay muchas cosas ya existentes, ¿no?, que bueno, pues pueden sernos útiles para adaptarlos a nuestro propio contenido, desempeñando un poco el rol de curador de contenidos, ¿no?, de content curator, en el que, bueno, pues la búsqueda, el filtrado y la evaluación de información ya existente es un elemento fundamental en su tarea, ¿no?, como buscador de un contenido que, ya existiendo, pueda ser perfectamente utilizado para impartir un concepto o complementar algo en mi asignatura o en mi materia o en mi tema. Luego está, efectivamente, ese rol de diseñador, ¿no?, de recursos, en los que ya bueno, pues nos hemos visto un poco obligados a ponernos a trabajar con diferentes aplicaciones, manejar plataformas, el tema del diseño instruccional, que para muchos ha sido una cosa nueva de hace pocos años, y que
llevado todo al terreno digital. Por supuesto, estoy de acuerdo con Santiago, que ha mencionado el modelo TIPAC de los 3 elementos: el pedagógico, el tecnológico y el contenido, y el tema del contenido. Es decir, el docente tiene que saber el contenido, tiene que dominar ese contenido, tiene que saber cómo enseñarlo, pero también tiene que saber cómo canalizarlo o apoyarse en la tecnología. Entonces ahí, aparte de la propia percepción del docente como con una visión necesaria de una formación constante, de ser incluso en algunas ocasiones autodidacta, ¿vale? Porque si queremos hacer algo y no sabemos, pues casi que echamos mano rápido de la enciclopedia YouTube, ¿no? Que nos enseña a hacer algo y intentamos aplicarlo a nuestra realidad académica, ¿no? Pero las instituciones en las que trabajamos, yo creo, juegan un papel fundamental en esto. Nosotros tenemos algunos servicios, como es la formación permanente, el Servicio de Formación Permanente, el Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED, que están constantemente ofreciéndonos formaciones y que en muchos temas, muchísimos temas, pero quizás un 40 o un 50% de esa formación que nos ofrecen está orientada a el tema de competencias digitales, de manejo de aplicaciones, de tecnologías, de metodologías fundamentadas en la tecnología, yendo desde un simple manejo avanzado de Genially hasta la inteligencia artificial, el tema de la gamificación, es decir, desde lo, digamos, lo más básico, cómo utilizar una aplicación para hacer una infografía, porque el profesor lo que quiere hacer es representar en un gráfico visualmente mucho más atractivo, más motivador, la síntesis de qué va la asignatura, ¿no? Entonces la cuelga en su plataforma y el alumno está perfectamente enterado a un simple golpe de vista de cómo está organizada esa asignatura, ¿no? Y lo ha hecho el profesor con una infografía. Y la institución educativa en la que trabajamos están constantemente pendientes de todos estos temas. El tema tecnológico, el tema de competencia digital es fundamental, pero si bien es cierto, todo el tema de la pandemia, bueno, pues puso de manifiesto que realmente teníamos muchas carencias, ¿no? En todo el tema de competencia digital, de manejo de tecnología y sobre todo lo que es más fundamental, que es no solo saber diseñar algo a través de una aplicación X, sino darle ese uso pedagógico adecuado. Tiene que haber una formación tecnopedagógica, porque se asume que el contenido lo domina, pero sí que esa aplicación tecnopedagógica es algo fundamental para que este proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sea de calidad y efectivo, ¿no? Excelente, sí, mire, nos ha dado toda una cátedra realmente, gracias doctora, realmente muchos elementos, pero muy así resumido y sintetizado. Usted nos ha brindado diferentes aspectos que son fundamentales desde el punto de vista de la formación para el desarrollo de las competencias digitales, también el apoyo desde la institución que esté con esa formación continua, las líneas que establezca la institución también sobre lo que se va a guiar la elaboración de recursos educativos, y luego, como bien ha mencionado, podemos elaborar recursos desde aspectos muy sencillos hasta un recurso ya mucho más complejo, que entre más complejo quizás podemos ubicarlo en diferentes escalas, ¿no? Requerirá de mayor apoyo de unidades técnicas que nos guíen y nos orienten también en este proceso, y sin duda pues esto de los recursos educativos es más complejo de lo que parece, ¿no? Quizás también eso implica formarnos continuamente, y como sabemos también está el marco común europeo DISCON-EDU, que ha establecido una serie de competencias digitales, y entre estas está la de creación de contenidos digitales, y algo que usted mencionaba. El docente debe saber seleccionar, buscar esos contenidos, porque a veces o bien podemos reutilizar unos que ya existen, seleccionarlos también respetando los derechos de autor, que es otro tema que es importante valorar, la propiedad intelectual, pero
también, sí, en algunos momentos no logro ubicar un recurso que me sea útil o funcional, pues lo elaboro, ¿no? Y crearlo desde cero implica todo un proceso y necesitamos apoyo. Modificar uno ya existente, la durabilidad de este recurso que sabemos que no va a ser, no es infinito, ¿no? Sino este recurso me puede durar para 2, 3 años, pero quizá después tengo que reajustar y saber los metadatos, que son otros aspectos que hay que incorporar, ¿verdad? O sea, hay tantos elementos que vamos a ir observando. Bien, muchas gracias. Bien, en este caso cedo el espacio también al doctor Fernando Español para que nos comparta igual cómo él visualiza este aspecto. Bueno, Karina, creo que el docente es el eslabón más débil de la cadena en ese sentido. O sea, él conoce los contenidos, pero necesita del apoyo técnico para el desarrollo. Entonces, es importante que la institución, o sea, hace un equipo que se haga la elaboración de los materiales, un equipo multidisciplinario, o sea, que le va a garantizar la calidad de los materiales, de todo el apoyo técnico. Mira que no es solo desarrollar un contenido, tengo que colocar las clases en vivo, tengo todo esto, entonces es importante, y acá mirando que tenemos Raquel en este caso, o sea, tenemos que tener un equipo que esté apoyando el profesor para esto. No lo soy. Ellos van a desarrollar su competencia, sí, el segundo punto acerca de la necesidad de una capacitación constante acerca de esto. Para esto, bueno, usted, Lourdes ya ha dicho, ustedes también, creo que el concepto del DIGICOMP es lo importante. Es importante que el profesor, el maestro, desarrolle su capacidad de gestión de la información de datos, o sea, acerca de los contenidos, de entender acerca de la información, de desarrollar incluso a sus alumnos la capacidad de la gestión de datos e información. O sea, acerca de la comunicación y colaboración, la necesidad de comprender los canales de comunicación y colaboración, la necesidad de entender que la creación, Lourdes ha dicho muy bien acerca de esto, la necesidad que tengo que reutilizar los contenidos. Entonces, tengo que adaptar el contenido a mi práctica, pero tengo que desarrollar los objetivos. El contenido se puede desarrollar de forma amplia y tengo que tratar a partir de mi mirada. O sea, acerca de esto, la seguridad de los contenidos a tratar. Y, sobre todo, la resolución de problemas. El profesor está vinculado a la necesidad de entender que tengo una clase, tengo un desarrollar acerca de los contenidos, tengo que entender los problemas que se hacen para a partir de esto desarrollar incluso la capacidad que los alumnos desarrollen sus competencias digitales para vivir en este nuevo escenario que se está. Tenemos hoy el concepto de datos acerca de todo, entonces las informaciones, la capacidad de desarrollar es importante. Entonces hay que desarrollar a partir de una visión institucional. Es importante programas como esto, Karina, que su universidad está desarrollando. Tenemos que abrir mucho más condiciones para esto, para que nuestros colegas se puedan desarrollar sus capacidades. Creo que sería esto, Karina. Muchas gracias. Excelente, gracias. Muy valiosos sus aportes, doctor Fernando, en todos lo que usted ha mencionado, ¿no? Todas esas competencias digitales que necesitamos desarrollar y en todo este proceso el apoyo que es fundamental desde las instituciones donde nosotros laboramos y nos desempeñamos, porque no podemos ser un ente solo aislado que está allí y que necesita y requiere de ese apoyo, y también desde esa institución que de alguna manera regule y norme cómo se va a hacer ese proceso también, porque si no, cada uno pues orienta y dice, bueno, esto es lo que considero que es así y me parece que esto es valioso o esto debe cumplir de esta manera, pero en la realidad, ¿cuál es ese marco en los modelos educativos, pedagógicos, en las políticas institucionales? ¿Dónde está? ¿Dónde queda en algún punto de qué características, qué estructura, qué elementos deben considerarse en la elaboración de los recursos educativos? ¿Cómo se mide su efectividad, la calidad de estos recursos? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para medir esa efectividad? Por ejemplo, si hay un instrumento como un checklist con criterios donde yo pueda ir diciendo, bueno, cumple mi objetivo estos aspectos, entonces creo que todo eso es muy importante
en diferentes elementos que desde la institución debe estarse guiando y asesorando este proceso, ¿no? Y darle seguimiento también, porque esto creo que es un aspecto que es bastante delicado, son los contenidos que se hacen llegar y como dice el profesor García Aretio, es ese diálogo didáctico que se establece con los estudiantes a través de los materiales, de los recursos educativos, porque el docente no está enfrente de él, pero sí a través de estos recursos se les da a conocer y tenemos que lograr ser efectivos en esa comunicación. Muy amable, gracias. Bien, vamos a escuchar a Raquel. Raquel, antes creo que de dar el espacio, la doctora Lourdes quiere también agregar algo. Adelante, doctora. Sí, a raíz de vuestros comentarios y sobre todo el papel fundamental que tienen las instituciones en cuanto a ofrecer un espacio de formación a los profesores, desde estos servicios, ¿no? Como en nuestro caso, por ejemplo, el Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED, nos pidió a los docentes información sobre cuáles eran nuestras necesidades en estas materias. Es decir, teniendo ya en mente los contenidos, los temas, cómo queríamos trabajarlos, la plataforma nueva, etcétera, etcétera, nos pidieron esa información para desarrollar una propuesta formativa más ajustada a las necesidades y un poco a demanda, ¿no? de todos los equipos docentes para que les fuera bueno, pues más atractiva y más pertinente, ¿no? Toda esa formación que se ofrecía, no solo de que me enseñen a manejar una aplicación técnica, que sí, que está bien, porque está bien que te enseñen cómo se maneja, tal, pero sí que mucho sobre el tema de cómo desarrollar la evaluación, qué criterios hay que tener para trabajar estos temas, no solo en el desarrollo y creación de contenidos puramente digitales, con un corte, por supuesto, educativo y pedagógico, sino todo aquello que rodea, ¿no? a lo que es la actividad docente. Claro, excelente. Gracias por ese planteamiento tan importante. Bien, ahora vamos con Raquel. Raquel, adelante. Desde mi perspectiva, me parece maravilloso que los docentes busquen generar sus propios recursos. Obviamente, después de haber hecho este proceso de curaduría que mencionaba la doctora Lourdes, pues para no tal vez invertir mucho tiempo y esfuerzo en algo que tal vez ya estaba resuelto de otra forma por otras fuentes, fuentes libres, ¿verdad? Por eso que comentábamos de los derechos de autor. Ciertamente, nosotros tenemos en la universidad una instancia dedicada exclusivamente a la producción de materiales didácticos para el modelo de educación a distancia. Esta instancia se divide en diferentes dependencias, una dedicada a la parte visual, otra multimedial, aprendizaje en línea, videoconferencia, bueno, videocomunicación y pues, obviamente el material didáctico escrito. Sin embargo, a pesar de toda esta estructura y todo este sistema, es imposible dar abasto en tiempo y en cantidad a todos los requerimientos de todos los docentes de todos los cursos. Por eso esta iniciativa de los docentes para mí es maravillosa. Creo que la universidad no debería cortar alas en ese sentido, ¿verdad? Sino más bien fomentar que esto siga sucediendo y sí que existan pues dos tipos de producción, la producción oficial y las producciones que elaboran los docentes que tal vez no cumplen este estándar técnico que es difícil. Imagínense ustedes que en la dependencia en la que, por lo menos en la que yo trabajo, para desarrollar un producto se ocupan por lo menos 4 personas, y especialistas en ingeniería informática, en diseño gráfico, producción audiovisual y en producción académica. Entonces, ¿cómo vamos a poner a competir a un docente, a uno de sus recursos con una estructura de este tipo? No se puede, no se debería y no sería justo. Yo considero que la universidad debe ofrecer herramientas, sí, acceso a herramientas, acceso a software, acceso a conocimientos. Por lo menos en la universidad nosotros tenemos el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, que ofrece ese tipo de capacitación, ¿verdad? En herramientas y este tipo de cosas. Pero de igual manera,
no debe desaparecer la producción oficial de la universidad, que esa sí garantizaría aspectos técnicos y bueno, más apegados al modelo pedagógico de la universidad. Pues básicamente esa sería mi apreciación. Excelente, gracias Raquel. Muy de acuerdo contigo que es como dos vertientes, ¿no? Una, desde el punto de vista institucional, que vamos a elaborar un recurso donde llegas a un estudio, donde hay equipo técnico que está grabando, que hay todo un proceso, digamos, que toda una norma, ¿no? Pero están aquellos recursos que elabora el docente de su manejo de sus competencias digitales que ha logrado ir desarrollando, las herramientas que conoce, la formación que reciba también, porque igual no es posible que de una unidad técnica logre dar abasto a toda esa diversidad y requerimientos. A veces hay materiales básicos que queremos para dentro de poco tiempo, pero esperar en esa lista para que nos elaboren un recurso que lleva toda esa norma implica a veces hasta 1 año, 2 años podría ser si no fuéramos a esa lista de espera. Entonces, en este caso, por ello vemos que es necesario que para ciertos recursos, y como tú bien has remarcado, no es que todos van a ser elaborados directamente por el docente, pero van a haber materiales que sí él puede elaborar y auxiliarse y complementar en su asignatura, y habrán otros que sean más oficiales que sí requieren todo un proceso que va a llevar meses para elaborar un recurso. Entonces sí, es otra forma, son diferentes tipos, pero que ambos son necesarios y que son importantes, que no uno viene a sustituir al otro, ¿no? Que necesitamos esa diversidad, pero que de ambos podemos fortalecernos mutuamente sin duda. Muchas gracias, Raquel. Muy valiosos sus planteamientos. Santiago, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes también brindar referente a esta experiencia desde allá donde tú trabajas? Bueno, como se manifestaba, ¿cómo visibilizaríamos este rol del docente pues en la creación de recursos educativos digitales? Bueno, sobre todo pues quisiéramos que mi institución o las instituciones de educación superior acá del país pues puedan promover primero la formación docente, que hay una política clara en la cual de apoyo sobre todo para que los docentes podamos formarnos en las competencias digitales. Es decir, que hay un apoyo continuo, una capacitación continua y que obviamente podamos nosotros estar todos casi en el mismo nivel de manejo de los diferentes tipos de recursos. A la par también que las instituciones pues puedan ayudarnos sobre todo con el apoyo en el cual, con formación de equipos técnicos, con formación de equipos profesionales, destinando tiempos para la investigación y sobre todo también que los docentes podamos compartir los trabajos con otras instituciones, sobre todo que podamos establecer tipo de redes o interconexiones, acuerdo, por ejemplo, sobre todo lo que es la comunicación y colaboración, una de las competencias digitales, en la cual podamos intercambiar, recibir feedback, mejorar los trabajos, compartir, que nos convirtamos en prosumidores y no consumidores, que tengamos bancos de recursos didácticos acorde a la medida de los diferentes asignaturas, si queremos involucrarnos con la sociedad, con la colectividad, pues que podamos ofrecer cursos o talleres virtuales a la comunidad acorde a los requerimientos que necesitan ellos aprender y que obviamente esos tipos de contenidos pues sean fáciles de manejar, sean adaptables y sobre todo pues que la institución tenga la posibilidad de masificar esa información por diferentes medios, que recibamos un respaldo acorde y necesario para que los docentes nos sintamos motivados a investigar, nos sintamos motivados a crear recursos y sobre todo nos sentamos motivados a intercambiar experiencias con otras instituciones. Eso sería, mi estimada Karen. Excelente. Este punto que has mencionado es fundamental también, el tema de los incentivos. ¿Cómo logramos incentivar para que de las instituciones se motive a que los docentes produzcan? Porque no es cierto que todos están, digamos, en este momento produciendo recursos continuamente. El tema del tiempo también es un factor que influye, ¿no? Cuando queremos elaborar un recurso sabemos que requiere de tiempo. A veces parece que es sencillo, pero vemos una videoclase de 5 minutos y quizás creemos que se ha elaborado en poco tiempo y a veces hemos tenido que repetir esa grabación muchas veces hasta lograr que llegue a ese punto. Entonces, son muchos elementos y requiere de tiempo. Entonces, creo que lo que has mencionado, el tema de los incentivos de trabajo en las instituciones es importante y ese trabajo colaborativo, porque también si sé que en mi departamento hay más compañeros que son de la misma área, la especialidad, podemos invitarles a que compartamos y creamos un recurso y ese nos puede ser de utilidad para todos, en lugar que cada quien de manera independiente esté tratando de hacer esfuerzos. Si nos unimos 2, 3 docentes, 4,
pues va a ser diferente a que una sola persona dedicando todo ese esfuerzo, y luego lo pueden reutilizar de repente con otras facultades, con otros compañeros de otros departamentos. A lo mejor ese recurso, si lo logramos hacer de manera que sea reutilizable, ellos lo puedan también incorporar, y son elementos a veces tan sencillos que lo hacen reutilizables y no lo consideramos, pero con esa formación que se ha mencionado nos podría ayudar. En nuestro caso, solo creo que sería muy interesante que tal si nos uniéramos un día, lográramos compartir experiencias con ustedes en otro espacio, por ejemplo, ese trabajo colaborativo, Ecuador, Costa Rica, Brasil, España, la Universidad de El Salvador. ¿Qué tal si lográramos crear una red de colaboración y pudiésemos intercambiar técnicas, experiencias, hacer esos intercambios académicos, pasantías, que pudiésemos lograr ir a hacer como esa rotación, conocer qué recursos ustedes han elaborado y quizás estén como un recurso abierto que podamos utilizar otras instituciones? Qué valioso sería, como la UNESCO establece, el tema de los recursos educativos abiertos. También es importante como región que nosotros pudiésemos crear. Creo que algunas instituciones tienen algunas plataformas de repositorios donde suben esos materiales y los ponen a disposición, y realmente son muy valiosos. Nosotros podemos incorporarle alguna guía didáctica y ya lo podemos reutilizar, ¿no? Creo que sería muy importante. Sí, Raquel, creo que usted quería agregar también algo. Adelante. Precisamente en esa línea de compartir, pues nosotros en la universidad tenemos varias plataformas donde colocamos nuestros materiales, inclusive gracias a los datos de Google Analytics que incluimos en los materiales digitales, podemos saber desde qué países nos están viendo. Es muy interesante, tenemos gente de toda Centroamérica viendo nuestros materiales. Otras herramientas de video nos permiten saber inclusive en qué momento del video la gente perdió el interés. Es muy interesante. Yo quería compartirles pues estos enlaces a estas plataformas. No sé si los escribo acá por el chat o si los dicto o cómo haríamos esa parte. Sí, claro, lo puedes compartir por el chat, Raquel, con gusto, y nosotros luego también lo compartimos por las redes sociales, en la transmisión también de este evento, de este foro, con mucho gusto. Gracias por brindarnos esta experiencia, porque creo que entre nosotros logremos conocer más todas estas plataformas, estos recursos, logramos que sea democratizar también más la educación y contribuimos a que llegue a más regiones, que se logre aprovechar más ese recurso que se ha elaborado, y como tú dices, qué interesante que pueden llevar esa analítica de datos donde observan desde qué lugares están accediendo a estos recursos. Realmente es muy importante, y espero que también a partir de estos esfuerzos logremos establecer estas redes de colaboración y que este espacio de este foro luego se convierta quizás en una red o otros espacios en que podamos nuevamente coincidir y establecer alguna dinámica que pudiésemos digamos, llevar a cabo estas universidades y involucrar a otras también. Como Universidad de El Salvador, quiero mencionar así brevemente, nosotros iniciamos en el 2016 con el modelo de educación a distancia, y también, pues como Raquel sabe, igual ellos nos colaboraron mucho y logramos y vimos, ¿no? Tuvimos esa vivencia de que elaborar un recurso educativo no es una tarea sencilla, pero que se puede lograr y que hay que motivar. En ese momento se creó la unidad de producción de multimedios y se establecieron, ¿no?, diferentes personal de apoyo que estuvo colaborando, y los docentes, pues, cómo iban ellos a hacer las grabaciones de sus videoclases, pero es toda una estructura que se establece, pero luego viene ese desglose hacia los docentes que puedan ellos de manera más independiente también elaborar esos recursos. Yo creo que ese es un punto, y quería compartirles brevemente mi tema de mi tesis doctoral. Precisamente se orientó en la producción de recursos educativos digital. Yo voy a compartir también el enlace, que ya pronto va a salir como en formato de libro, y muy contenta, agradecida, les haré llegar un ejemplar. Así es que, y justo me parece que son muchos elementos, ¿no?, y que se deben considerar, pero que hay que apoyar al docente en este proceso, irlo motivando, y que vayamos perdiendo ese temor, porque el temor al uso de la tecnología, el desconocimiento de saber cómo la voy a utilizar, la falta de dominio nos lleva a que no logramos insertarnos en esta función, en este proceso, pero creo que es necesario, ¿no? Y también considerar que entre más manejo tenemos de la tecnología,
logramos mayor innovación y transformación. Las universidades hoy en día están en ese proceso, bueno, ya vienen con procesos de hace mucho de transformación digital, pero que hoy se está viendo como más fuerte, ¿no? Y a partir de la pandemia, el contexto de la pandemia se ha visto aún mucho más visibilizado, pero creo que en ese proceso de transformación e innovación, si queremos lograr ser creativos, innovadores, necesitamos unir ese dominio de la tecnología, saber cómo integrarla en el proceso educativo para lograr mayor eficiencia en ese proceso. Así es que yo estoy muy agradecida con ustedes. Creo que la doctora Lourdes quería agregar algo, doctora. Sí, nada, solo añadir que bueno, yo estoy súper dispuesta a participar en la red, colaborar, compartir. Nosotros desde nuestra universidad contamos con muchos servicios que facilitan esos trabajos, ¿no? A los docentes para crear sus contenidos. Tenemos una estación de radio, tenemos un plato de televisión, tenemos un servicio que nos apoya para hacer las grabaciones de nuestras clases. Bueno, tenemos una infraestructura bastante potente en ese sentido, técnicamente hablando, ¿vale? Que apoya a los docentes, pero un poco también en la línea, como decía Raquel, que a veces no dan abasto, ¿no? Con todas las cosas que queremos hacer, con todas las cosas que queremos grabar, todo lo que... Y a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, también se busca desde la institución esa autonomía del docente para poder generar esas cosas un poquito más de forma autónoma. Pero bueno, yo aquí estoy, ha sido un placer estar aquí y cuando queráis volvemos a reunirnos y trabajamos juntos. Muchas gracias, doctora Mabel, doctora Lourdes. Realmente para mí ha sido un gusto. Ha sido un espacio lleno de mucho conocimiento, conocimiento colectivo que se está generando y les agradezco. Estamos llegando al final, ya al cierre de este foro. No quiero finalizar sin antes darles un espacio a cada uno para que puedan dar un saludo a la audiencia que nos ha estado acompañando siempre fielmente a través de las diferentes redes sociales, a través de la radio y los distintos espacios. Así es que, por favor, doctor Fernando, adelante. Bueno, Karina, es esto. Muchas gracias a ti, a la Universidad aquí de Salvador. Es un placer poder hablar con Lourdes, con Santiago, con Raquel. Y sobre todo, es la media de radio. O sea, estamos utilizando la primera media a ser utilizada. O sea, los programas de radio, radio, las ondas llegan hasta los lugares más distantes, si es posible. O sea, la media de radio es que debe ser tratada a punto de comenzar a desarrollar los materiales a partir de la primera comprensión. Las personas son oyentes, les gusta oír, hay que desarrollar la charla, las narrativas, que se puede eso. Un gusto, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto realmente tenerle en este espacio. Doctora Lourdes, adelante. Bueno, pues nada, lo que os comentaba antes, ha sido un placer y especialmente porque se conoce cómo se hacen las cosas en otros sitios y eso es enormemente enriquecedor. Estoy aquí para lo que queráis, para trabajar, para compartir y para aprender, ¿no? Porque lo principal es eso, aprender unos de otros. Ha sido un placer, Karina, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a todos los oyentes. Esperamos, no sé, que haya sido interesante la información que hemos tratado y que os hayan dado ideas y sugerencias. Y bueno, muchísimas gracias y para cualquier cosa. Muchas gracias, un privilegio contar con su participación. Bien, Raquel, adelante. Nuevamente muchas gracias primero por la invitación, por este espacio, por poder compartir con los especialistas, los compañeros acá. Para mí fue un placer poder comentar un poquito de cómo trabajamos en la UNED de Costa Rica. Espero que haya sido de provecho pues estas intervenciones y aquí estamos a la orden para cualquier otra cosita que se ocupe a nivel de asesoría o de participación.
Muchas gracias. Gracias, Raquel. Un gusto realmente podernos encontrar en estos espacios. Ya antes teníamos el privilegio, bueno, yo tenía el privilegio de conocerla y qué bueno que podamos seguir coincidiendo en otros momentos. Gracias, Santiago. ¿Qué tal? Adelante, por favor. Pues agradecido sobremanera compartir este espacio. Me dio tantas enseñanzas enriquecedoras de parte de los profesionales que se encuentran en este foro. Agradecido sobremanera también por el tiempo que han tomado pues, en orientar y seguir enseñando todo este bagaje de experiencia, de conocimientos en lo que tiene que ver este importante tema, en los recursos digitales. Pues más bien también dando lo posible de replicar, de sacar lo mejor que tienen de estas experiencias y llevarlos al contexto, en este caso, nuestro contexto educativo. Muchísimas gracias y esperamos una próxima oportunidad y pues seguir trabajando de manera colaborativa. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias, Santiago. Realmente ha sido un gusto, un privilegio tenerles a cada uno de ustedes en este espacio. Hemos llegado al cierre del programa del Foro de Educación y Tecnología, agradeciendo a nuestros invitados y también a nuestra valiosa audiencia que siempre fielmente nos acompaña en diferentes lugares. Quiero mandar un especial saludo a la audiencia que nos acompaña desde Costa Rica, Brasil, Ecuador y España, y a todos los diferentes lugares que están siempre apoyándonos con sus comentarios. Agradecemos, podemos ver en la analítica de datos cómo el programa tiene un alto nivel de audiencia, así es que agradecerles. Y también mi especial agradecimiento a la Secretaría de Comunicaciones, a la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de UNED de España, que siempre nos colaboran a través de la doctora Ana Martín Cuadrado, quien también forma parte de la organización de este programa, y le envío un saludo especial. Bien, finalizamos así este espacio y les invito a que nos acompañen y nos sintonicen en la próxima edición con el tema evaluación digital del aprendizaje. Estaremos compartiendo la invitación próximamente. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias por su fiel sintonía. Un saludo especial a todos y todas. Foro de Educación y Tecnología. Un espacio de discusión, análisis y reflexión para generar conocimiento colectivo y pensamiento crítico. Con la moderación de la doctora Karina Guardado, gestora de investigación de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, y de la doctora Ana Martín Cuadrado, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.